Solamente en esta vida tenemos esperanza en Cristo. Somos los más dignos de lástima entre los hombres. Pero ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos y llegó a ser primicias de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios de los cielos, el mismo Padre, cuando haya abolido todo imperio y toda autoridad y todo poder, porque debe reinar hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Vamos al libro de Daniel, capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿A quién le está hablando Daniel? Si la iglesia era un misterio, fue misterio la iglesia hasta para los apóstoles cuando caminaron con Jesús. Ya eso lo hemos enseñado aquí al revés y al derecho. Le está hablando Daniel a la nación de Israel. En el capítulo 9 de Daniel se narra una oración desgarradora de Daniel por el pueblo de Israel, para que Dios levante lo que Daniel llama una maldición que viene desde los días de Moisés. Así le llama Daniel. Nosotros sabemos que es una especie de disciplina en la que se sometió a la nación de Israel hasta que venga su tiempo. Si Daniel desde el capítulo 9 está rogando por Israel, producto de esa oración del capítulo 9, una de las más desgarradoras del Antiguo Testamento dadas por un profeta, producto de esa oración, el Señor nos entrega una de las profecías más coyunturales de toda la Biblia, las 70 semanas de Daniel, registradas en Daniel 9, 24 al 27. Todo eso es respondiéndole Dios a Daniel por la nación de Israel, no por la iglesia, señores. Hay que ver los contextos. Después viene la visión, una teofanía del verbo con Daniel en el IDK, y eso se registra en el capítulo 10 de Daniel. Después viene más revelación a Daniel acerca de los tiempos del fin. En el 11 se narran muchas cosas relacionadas al fin, en relación al anticristo, etcétera, etcétera. Pero después que ya el Señor le da por revelación en los profetas a Daniel, y a él se le permite entender la profecía que se le estaba dando. A él se le permite, solo a él, pero el Señor le dice: sella el libro. Después de eso, Daniel en el 12, ¿qué está diciendo? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Tengo que hacer todo este contexto para que no quede duda de que lo que vamos a leer aquí no se está hablando de la iglesia. Sigo leyendo. Y será tiempo de angustia, tribulación y gran tribulación, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo, hablando del fin, será liberado tu pueblo. ¿Hablando de quién? De la nación de Israel. Todos los que se hallen inscritos en el libro. Una persona me dice: es lo mismo el libro de la vida que el libro. Yo le dije: a Dios no le hacen falta recursos para tener muchos libros. Dios no tiene problemas de liquidez ni de cajas menudas. En Apocalipsis 20 dice: los libros serán abiertos y fueron abiertos. Los libros de cada persona. Cada persona tiene un registro y a Dios le gusta el papel y la tinta. Hermano, hasta que todo se termine,
esto va a seguir aquí, en la tierra. Nadie pudo detener que la Biblia se siguiese llevando y nadie la va a detener. Nadie. Eso es Dios. En Apocalipsis, usted va a ver que hay muchos libros. Aquí en Daniel 12:1 termina el versículo diciendo: todos los que se hallasen inscritos en el libro. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que para la nación de Israel hay un libro donde se va a tomar en cuenta quiénes Dios tiene allí. Tengan en cuenta que para nosotros, en los evangelios, desde los evangelios, se comienza a mencionar el libro de la vida del Cordero. En Apocalipsis usted va a ver que se habla del libro de la vida del Cordero. No, hermano, es que yo pensaba que era un solo libro, que Dios no tiene problema, Dios no está en crisis. Dios no le hace falta libros. Hay un libro de la vida del Cordero, el libro de Israel y los libros que para el juicio final cada persona que será juzgada va a también tener un registro. Amén, porque son 3 juicios. Esto se enseña a nivel doctrinal y a nivel de teología bíblica como una materia. Se llama la doctrina de los juicios. Que yo no lo enseño como materia porque me gusta ser más práctico y como tratar de que todo vaya juntito. No significa que esto no es una materia completa, que se llama la doctrina de los juicios. Y de aquí se trata de enseñar el juicio de los ángeles, el de los demonios, que no hace registro en la Biblia de los demonios, el de los ángeles sí, el juicio de la nación de Israel, el juicio final. Y no hablo del juicio de la iglesia, porque la iglesia no tiene juicio, tiene un tribunal, por eso no hablé del juicio de la iglesia no tiene juicio, no tiene sentido. De que el Salmo dice: sobre mí reposa tu ira, y nosotros todavía pensemos que nos toca ira, cuando el mismo Salmo lo dijo. Hermanos, la nación de Israel espera una resurrección. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra de la nación de Israel serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hermanos, yo le voy a decir algo aquí. Cuando yo estoy estudiando, yo voy leyendo y yo digo, wow, a veces las propias concordancias, nada más las concordancias de las Biblias a veces me confirman. Hoy leí algo en Apocalipsis que era enteramente tribulación y gran tribulación. Y la concordancia era Mateo 24. Y la gente de todas maneras quiere no entender que Mateo 24 es Apocalipsis. He encontrado referencias y concordancias directamente de Apocalipsis, tribulación y gran tribulación. Y me manda Mateo 24 a los textos que nosotros vamos a seguir puliendo. La concordancia del versículo 2 de Daniel 12 es Mateo 25. ¿Quién recuerda que nosotros leímos en Mateo 25? La parábola de las vírgenes. Mateo 25 es la parábola de las vírgenes. ¿Y qué otra cosa les dije que hay en Mateo 25? La parábola de los talentos está allí. Les he dicho que la parábola de las vírgenes es el juicio, un cuadro parabólico en el que será sometida la nación de Israel, y la parábola de los talentos les he dicho que son los criterios del juicio de la nación de Israel. Entonces nosotros tratamos de entender esto, transmitir esto, y cuesta tanto a la gente ajustar de que las vírgenes no es la iglesia, y las propias referencias de las Biblias. Daniel 12:2, la concordancia que está aquí me manda a Mateo 25. ¿Por qué será? El versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Hasta ahí lo vamos a ver nosotros. Esto es para hacer desglose. En verdad que, amados hermanos, la nación de Israel tendrá un juicio. Salmos capítulo 88, por favor, rapidito.
88. La resurrección es un concepto que no es nuevo testamentario. La carta a los Hebreos dice que la fe de Abraham fue tanta para levantar el cuchillo contra su hijo Isaac, que él tenía fe de que Dios lo podía traer de los muertos. Una de las cosas que le llevó a Abraham a levantar su cuchillo en fe, creyendo, dice la Biblia, que fue que él tenía fe de que Dios le podía traer a su hijo de entre los muertos. Mire de dónde estoy hablándote. Padre Abraham, 400 y más años antes de Moisés, no había ley. ¿Quién le dijo a Abraham acerca de la resurrección? Por eso que la fe de Abraham no es cualquier fe. Abraham creyó en un concepto que todavía no se había ni siquiera escrito. No había ningún registro de resurrección de parte de Dios. Y además de Abraham, lo que vamos a leer en el Salmo 88, escuchen hermanos, es la esperanza del propio Jesús de ser levantado de los muertos por el Padre. Si la resurrección de los muertos o la resurrección en Cristo no es una verdad, entonces el propio Jesús estaba teniendo esperanzas vanas. El Salmo 88, escrito 1000 años antes de Cristo, registra la esperanza del verbo en que al terminar de cumplir la misión y de exclamar en la cruz diciendo consumado es, el Padre le traería de vuelta, sobre todo sabiendo que al cumplir la ley se cumple sobre él siendo el Cordero Santo, sin pecado y sin manchas, iba a ser traído de ese lugar donde pagó por nosotros, por nuestros pecados. Dígale amén a eso. Él pagó por nosotros. Lo que usted ve en el Salmo 88 es una visión profética de lo que ocurriría con el alma, así como lo vimos en el Salmo 22, como se registra lo que estaría pensando el Señor mientras cargaba la cruz. Esa enseñanza la vimos, los que están ahí en transmisión se la perdieron, quizás algunos. Vimos eso con detalle, donde cambia el curso y se ve que deja el trayecto y comienza a mostrarse colgado desde el Salmo 22. En este Salmo 88 es la misma perspectiva mesiánica del alma del Señor en ese lugar donde pagó ya por nosotros. Un salmo mesiánico porque el mismo Jesús dijo que de él se escribió en los salmos, en los profetas y en la ley. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Esta sería un tipo de oración del clamor de un alma del Señor en aquel lugar donde pagó por nosotros. Versículo 3. Porque mi alma, aquí no hay especulación, porque mi alma, porque sería su alma la que estaría aquí registrándose, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana ¿a dónde? Al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerzas, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí a mis conocidos, posiblemente refiriéndose a los apóstoles. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy. ¿Sabes por qué, no? Por el lugar que era. Y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción.
Te he llamado, oh Jehová, cada día, he extendido a ti mis manos. Mira esta palabra, mira esta exclamación. Hay signos de interrogación. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? La respuesta es sí. ¿Se levantarán los muertos para alabarte? La respuesta es sí, porque él se levantaría al tercer día. Él está haciendo un clamor, confiando en que él se levantaría de entre los muertos y proclamaría en ese mismo lugar donde estaba su alma, donde estuvo su alma, a ellos le proclamaría la victoria. Por eso que el Señor tiene que subir al tercer cielo, desciende, y por eso que al subir la primera vez, la mujer no lo podía tocar, no ha ido al Padre. El sumo sacerdote no podía ser tocado antes de presentarse con sangre en el lugar santísimo. ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada, dicha en el sepulcro tu misericordia y tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, de mañana mi oración se presentará delante de ti. Vamos a dejarlo hasta allí. El Señor tenía una esperanza, hermanos. Claramente se está revelando aquí ese momento donde su alma estaría allá. Yo me hago la pregunta, hermanos. ¿Quién soy yo para dudar de esa promesa? Si mi Señor y Salvador, el Dios hecho hombre, se hizo carne y estuvo en ese lugar por mí. Esta es una doctrina que a veces la gente no le cabe mucho, y hay gente que ha tergiversado la doctrina de que él no estuvo allá. El cielo tiene, así como el cielo tiene no un solo, un límite, como el tercer cielo, como el límite, ¿no? Los comentarios rabínicos y la Torá habla de cielos y habla de más de 7 cielos. El lugar de tormento hay diferentes secciones. Está el lugar bajo y el lugar más bajo. Alguien me preguntó por qué 2 lugares diferentes. Porque hay gente que fueron tan crueles y tan malvados, malignos, satánicos, gente que hicieron terribles males desde la antigüedad, hechiceros, brujos, gente que sacrificaban niños, personas, gente muy terrible, asesinos, criminales, adoradores de Satanás, que Dios decidió colocarlo en un lugar mucho más profundo en el infierno. ¿Sí? En la narrativa del hombre rico y Lázaro, el hombre rico, a pesar de que no era del todo bueno, no estaba en el lugar más bajo, estaba en el lugar bajo, pero no en el más bajo. Hay 2 compartimentos o 2 secciones en el infierno, al menos escrituralmente lo que nosotros podemos encontrar. ¿Quién soy yo para dudar de la esperanza y la promesa de la resurrección? Cuando mi propio Señor y Salvador tenía la esperanza, rogó al Padre. Había una profecía que narra cómo rogaría su alma en ese lugar. ¿Quién soy yo para dudar de la resurrección cuando mi propio Señor fue uno que rogó en su alma, confiando que al tercer día resucitaría y en ese lugar descendería con toda autoridad y toda potestad para cumplir la promesa? Porque la palabra dice aquí: contarás en el Seol, manifestarás tus maravillas a los muertos. Él desciende y todos los que estaban en ese lugar vieron la justicia de Dios cumplirse en ellos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? Claro que sí, porque él, cuando recibe toda autoridad y toda no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos. Nuevamente, Juan, la primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro también. Y a vuestro Padre. Él desciende a mi Dios con toda autoridad, no a predicarle a las almas para que se salven como han enseñado mal. No. Tampoco él fue a traer o a sacar a Judas como también se ha enseñado mal. Hemos escuchado cantidad de cosas. Que fue que se trajo a Judas. Y eso dicho por un apóstol. No, hermanos. Él fue a cumplir de que en ese lugar se contarían las maravillas de Dios, se contaría la justicia de Dios, se contaría
que los muertos se levantaron para alabar. ¿De quién se estaba hablando él? De él. Cuando mire, fíjese bien el versículo 10. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Qué otra pregunta? ¿Se levantarán los muertos para alabarle? ¿Vio el plural allí? ¿Por qué hay un plural allí? Porque no se trata solo de su resurrección. Se trata de que vendrá una resurrección para primicias. Por eso ahí no se puede hablar en singular, porque él sabía que él era la primicia de los que resucitarían, porque somos su cuerpo. Ni una letra, hermanos, nada está puesto por casualidad en la Biblia. Ni una coma, ni un signo de admiración. Todo tiene que verse con mucho detalle en el estudio bíblico, con mucha más razón. Volvemos a Primera de Corintios, hermanos. Versículo Primera de Corintios 15:40. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria. Mire las separaciones. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol. Yo quiero que usted haga un conteo aquí. Una es la gloria del sol. ¿Ok? Ahí hay una gloria. Una, la gloria de la luna. Oh, hay dos glorias. Y otra, oh, hay otra. Y otra, la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Fíjese que aquí van a ver otra vez 3 grupos. Por favor, tenga atención aquí, 3 grupos. Sol, luna y estrellas. Y ahora Pablo separa 3 grupos nuevamente. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Un grupo. Tome nota. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. 2 grupos. Tercer grupo. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Póngame toda su atención porque la va a necesitar. Dos grupos serán vivificados. La iglesia, según Primera de Corintios 15:51, lo vimos la semana pasada, y la nación de Israel. Pero hay un salmo, dice, que para siempre es su misericordia. No me acuerdo cuántas veces lo dice ese salmo. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Amados hermanos, es posible que yo voy a decir algo doctrinalmente osado. Pero ya nosotros tenemos como cuero de cocodrilo para las cosas osadas. Así que nadie se va a extrañar. La gente está esperando como qué bomba nueva trae. Hermanos, la iglesia desarrolló por mucho tiempo una especie de mezquinez. Una especie de mezquinez. Donde pensamos que en tribulación y gran tribulación, literal, la gente piensa que nadie más se va a salvar. Definitivamente que la salvación por gracia se acabó. Que entregarán sus vidas los que estén atravesando ese periodo y eso se les considerará como obras. Y el Señor va
a darle a un grupo de personas que atravesarán la tribulación y gran tribulación un trato. Escúcheme bien, un trato especial. Amados hermanos, 144,000 de las tribus de Israel, 12,000 de cada tribu predicarán y proclamarán el evangelio del rey. Dios va a honrar esa palabra. Y de esa predicación, que no es por gracia, como ahora nosotros tenemos la oportunidad, ellos no tendrán un tratamiento igual a la nación de Israel. Por eso el apóstol Pablo tiene que hacer separaciones aquí. Una es la gloria. ¿De qué está hablando? De gloria, recompensas, vestidos espirituales. Una es la gloria del sol, número 1. Otra, la gloria de la luna, número 2. Y otra, la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra. ¿En qué? En gloria. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿Del sol? ¿De la luna? ¿De las estrellas? No, está hablando de aquellas personas que van a recibir glorificación de sus cuerpos como lo recibirá su cuerpo. La iglesia tiene un trato especial. El mismo Jesús dice que seremos semejantes a Él. La nación de Israel tendrá un tipo de gloria y un tipo de cuerpo glorificado. Y aquellos que entreguen sus vidas por causa de lo que se predicará en la tribulación y en tribulación. Escuchen. En el momento de ellos partir, no necesariamente en ese mismo momento recibirán el cuerpo glorificado. Ellos recibirán el cuerpo. Yo voy a sustentarlo, tranquilo, no se asusten. Jenny me está mirando de que Jenny está asustada. Yo no nunca me he parado aquí sin sustentar nada de lo que he dicho, ni en ningún lado. Hermanos, las almas que fallezcan, que entreguen sus vidas por esa palabra, van a subir al trono de la gracia. Escuchen, las almas. Y para el juicio que se le dará a la nación de Israel, esas almas vivirán y recibirán el tipo de gloria en una escala diferente, y yo no quiero ni me atrevo a llamarle en una menor escala, porque eso sería ya atrevimiento. Dios sabe a cada uno según su gloria como se le da. Pero esos que van a salir allá, junto con los de la nación de Israel, que van a ser buscados, amén, recibirán un tipo de recompensa. Yo no estoy diciendo aquí que tendrán el mismo cuerpo de gloria de la iglesia. Yo no estoy diciendo aquí que van a recibir el mismo tipo de cuerpo de gloria de Israel. No me confunda. Pero el propio apóstol Pablo está categorizando en una escala sencilla. Una es la gloria del sol. 1 Corintios 15:41. Léalo, por favor. Una es la gloria del sol. No está hablando de cuerpos. Gloria es tipo de recompensas, tipo de premio o tipo de galardones. No confunda gloria allí con cuerpos. Aún así, nosotros sabemos que los cuerpos de nosotros serán glorificados semejantes al de Cristo. Eso es tácito para nosotros. En donde yo no me puedo meter es en cómo le va a ser el cuerpo de Israel, porque no lo dice específicamente. Tampoco me puedo meter en cómo va a ser el de esas almas que resucitarán. Yo le voy a dar los versículos, no se preocupen. Pero hay una especie de mezquinez en el cuerpo de Cristo, de que pensamos de que de la tribulación para allá nadie más se va a salvar, cuando posiblemente será el tiempo de cosecha más grande del mundo, de la historia del mundo.
por cuanto los desastres y la opresión y lo satánico y lo diabólico será visible, la gente va a estar dispuesta a morir porque ya ocurrió algo trascendental con los que creyeron y van a saber que esa es la única salida. Pero no confundan mi enseñanza con que esas personas recibirán el mismo trato. Escuchen bien. Vamos a marcar tres tipos de gloria, son tres tipos de cuerpos, son tres tipos de tratos de Dios con diferentes grupos, porque Dios es un Dios de orden. 1 Corintios 15, 23, pero a cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, que es la iglesia, un cuerpo glorificado según los mismos versículos 51 y 52 y 53. Luego los que son de Cristo, y aquí hay algo muy especial que es de Dios, de cómo le dará ese cuerpo de gloria a la nación de Israel en el sentido de los patriarcas y de esas almas. Escuchen bien. En una conversación que tuvimos aquí en la enseñanza pasada, dijimos que una de las demostraciones de que es de Dios darle gloria a los cuerpos fue el monte de la transfiguración. ¿Recuerdan? Porque ustedes se lo pierden. Pero aquí queda una charla muy amena después. Estoy dando envidia de la sana para que vengan. Hermanos, una de las razones por las cuales Moisés y Elías fueron presentados en ese monte era para mostrar que para Dios, porque hay gente que dice, ¿cómo? Eso no es imposible, es como que muy raro. No. Jesús se transfiguró. Hermano, no. La gente dice el monte de la transfiguración, como que si el monte fue el que se transfiguró. No fue el monte de los olivos el que se transfiguró, señores. Fue Cristo el que se transfiguró. Cambia su imagen corporal por un cuerpo de gloria. Fue el cuerpo que vio Juan después en la isla de Pasmos en visión. La visión de Cristo glorificado fue lo que vio Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración. El acompañar de Moisés y Elías en ese monte simbolizaba, tipificaba los dos tipos de cuerpo que recibirán ellos. Ellos representando la ley, los justificados por Dios en la ley, y Cristo que representaba la gloria de nuestro cuerpo y lo fácil y lo sencillo, y como así, como un abrir y cerrar de ojos, Jesús se transfigura en un cuerpo de gloria. Y cuando a los apóstoles se les quería explotar la cabeza, entonces ya no aguantaban. Yo creo que Jesús hubiera demorado más. Jesús hubiese demorado más tiempo transfigurado si Pedro no quiere hacerle ranchos a ellos para que los cubran del sol. Jesús dice, esto es demasiado para estos pelados. Vamos a esto hasta aquí. Elías y Moisés, nos vemos después. Nos vemos pronto. No aguantaron ver eso, no supieron interpretarlo. Esa es una demostración que para Dios no hay nada imposible, y eso es quitarle el pelo a un gato. Se transfigura en un cuerpo de gloria y de nuevo se convierte en el cuerpo de carne normal. Porque ese era el Dios hombre, señores. Eso no era el cualquiera que estaba en la tierra, era el Dios hombre. En el monte de la transfiguración, búsqueme si él le pidió permiso al Padre. Dije, Padre, ahora mismo, transfórmame en un cuerpo de carne. Padre, ahora mismo. Yo reclamo, yo decreto, yo decido, conviérteme. No. Él no hizo eso. Él no decretó, él no hizo eso. Sencillamente, él, como el Teantropos, el Dios hombre, se transfigura y vuelve de nuevo a su cuerpo, demostrando su divinidad. Entonces, no nos extrañemos que el Dios Todopoderoso tiene tres divisiones de cómo va a darle gloria a los que creyeron en él. Y él va a honrar la palabra de los 144,000, y esas almas estarán en el trono de Dios hasta que se llegue el tiempo del fin para el juicio de la nación de Israel, donde ellos recibirán un tipo de gloria. No hay ningún problema con eso. Y Pablo está diciendo
hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Ahora los hermanos dicen, hermanos, póngale sustento a esto porque si no, yo me cambio de canal. Me voy con Maldonado y Cash Luna. No se vaya con esa gente. Quédese quieto. Vamos a darle sustento a esto porque si no, entonces también hasta Jenny se para y se va. Vamos a Apocalipsis, hermanos. Vamos a Apocalipsis, capítulo. Mira, estamos entrando por un poquitito en materia escatológica. Para esta enseñanza tenemos que meter una patita, ¿sí? Meta una patita en la escatología y después la sacamos. Esto corresponde a materia de escatología bíblica. Si ya está en Apocalipsis. Estamos como los discípulos ahí en el monte, así, mucho. Amados hermanos. Usted tiene que comprender que Apocalipsis tiene como especie de pausas en la narrativa donde el Señor le está mostrando a Juan lo que está arriba, lo que está pasando en el cielo, después vuelve a la tierra. Usted ve que en el 5, en el 4 la adoración celestial, en el 5 el rollo del Cordero, en el 6 donde ya nosotros enseñamos que comienza lo que es la parte dura de la tribulación y gran tribulación, según Apocalipsis 6, 16, 17. Usted va a ver en el capítulo 7 un censo. Los 144,000 son contados. Eso es un censo para batalla, señores. Eso es un censo para batalla, pero ellos no van a batallar con espada ni con jabalina. Ellos van a salir con un sello de Dios que nadie los va a poder tocar ni detener hasta que no se cumpla su tiempo. Los 144,000 van a estar cubiertos, sellados. Nadie los podrá tocar. Nadie. Encima de eso van a recibir una ayuda por Moisés y Elías, que después también, entonces usted va a ver eso más adelante. Escatología, no me quiero meter. Los que saben que estamos dando una enseñanza escatológica, sepan que esto es parte de lo que viene y tengan mucha atención. Escuchen bien. Después del censo, ok, vamos a ver esto con mucho cuidado. Después del censo de Apocalipsis 7, donde se cuenta los 144,000 con la única diferencia que ahora la tribu de Judá está en primer lugar, porque la tribu de Judá es la tribu del Mesías, del Cristo glorificado. Ahora la tribu de Judá va primero, la tribu de Rubén va segundo y así, y entra la tribu de Manasés a reemplazar la tribu de Dan. Datitos rápidos. Después de esto usted va a ver que la multitud vestida de ropas blancas. Vamos a tirar por tierra algunas versiones que se han dicho por allí mal. ¿Cuánto le gusta la apologética bíblica? Bien. Hermanos, miren, la multitud vestida de ropas blancas se ha dicho que es la iglesia. Lamento decirle que no. Hermano, no me diga eso si mi pastor me enseñó eso. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Yo le voy a decir qué va a hacer. Te va a creer a la palabra, ¿verdad? Porque no es lo que yo diga, es lo que dice la Biblia. Hermano, si nosotros definimos aquí, póngase aquí conmigo. Si nosotros definimos aquí que los 24 ancianos no son los que resucitaron en ese momento de la cruz, porque sería una incongruencia, porque todos tienen que pasar por un juicio, porque le pasarían por encima a las 12 tribus, a los 12 apóstoles y a todo el mundo, y eso es incorrecto, porque es un evento que está después de Apocalipsis 4. No pueden ser los 24 ancianos los que resucitaron en ese momento. ¿Qué significa? Los 24 ancianos, lo hemos enseñado, es la palabra presbiterio, conjunto de ancianos. La iglesia representada como un presbiterio, que es el fundamento más grande que dejó Jesús para que nadie esté por encima de nadie, un fundamento que se lo patearon, lo tiraron a la basura en este tiempo. ¿Sí? Ahora los apostólogos están por encima de la grey, son la cúspide de la pirámide y nadie puede hacer nada contra ellos. No toques al ungido de Dios. Si la iglesia es presbiterio y los ancianos es presbiterio, los ancianos son la iglesia. Si aquí en esta narrativa uno de los ancianos está preguntando cómo, o eres anciano o eres uno de estos que están aquí con las vestiduras blancas. Tú no puedes ser la iglesia como anciano, porque la iglesia a los ancianos les puedo dedicar una enseñanza completa a ese punto. Y te demuestro con más de lo que he dicho. He dicho demasiado para confirmar que la iglesia es el presbiterio que está allí. Pero si se necesita más, yo le meto más.
O eres los ancianos, que es la iglesia, o eres los de las vestiduras blancas. No puede ser los dos. Vamos a leer esto. Después del censo, de una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Hay gente que se pone piqui ahí, no, porque dice que estaban. No es que a ellos no se les dio, sino que estaban ya vestidos, son la iglesia. No, espérate, vamos para allá. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Y los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? Y yo dije: Señor, tú lo sabes. Y él dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Cómo vamos a hacer la iglesia si estos son de los que han salido de la gran tribulación? La propia lectura te responde que eso no es la iglesia. Y han lavado, escucha, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mira el versículo 15, ojo y detalle. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche. Ese servir no significa que están trayendo ni fregando plata. Eso significa estar dispuestos a recibir instrucciones, estar al servicio, estar diciendo: estoy aquí parado. No es que están haciendo nada, nadie está barriendo ni trapeando. ¿Ok? En su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá. Repito, señores, extenderá su tabernáculo sobre ellos y ya no tendrán sed. Tenían sed. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos ni el calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Tiempo futuro, los pastoreará y los guiará. Mira dónde está allí. Tiempo futuro, a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará. Tiempo futuro, toda lágrima de los ojos de ellos. Escúchame. Usted y yo, ¿somos o no somos el cuerpo de Cristo? Amén. Dijimos en muchas enseñanzas que Dios mismo hizo destruir el segundo templo, porque no más cordero. Ya yo no quiero más cordero. Hastiado estoy de vuestros sacrificios, holocaustos. Ya no quiero más. ¿Por qué? Además de eso, el Cordero ya llegó. El Cordero Santo de Dios llegó. No más templo, porque ya Dios no habita en templo hecho de mano de hombres. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. También somos el templo y morada del Espíritu Santo. ¿O somos o no somos un templo? ¿Somos o no somos un templo? ¿Somos o no somos un templo? Ya no hay templo de hombre hecho por hombre. El escritor sagrado en Apocalipsis 7 hace un sinónimo de templo y también lo amplía. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de noche, de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed. Escúchenme. ¿Quién le puede decir al Cordero Santo cuándo dejará de tener misericordia? ¿Quién le puede decir al Cordero de Dios cuándo dejará de tener misericordia? ¿Usted? Usted se siente en la autoridad, hermano, que me ve. Usted se siente ahí en la autoridad de decirle: no, es que ya la iglesia, se acabó la iglesia, nos fuimos con el Señor, ya Jesús no acepte más gente. Jesús ya no acepte más gente. Jesús, ya esto está lleno. Usted sabe que hay ese sentimiento de mezquinez.
Usted sabe que sí, en la iglesia del Señor se nos olvida de dónde venimos. Usted sabe que a la iglesia del Señor se le olvida que nosotros somos las ramas injertadas. El olivo original es Cristo. Las ramas del olivo original es la nación de Israel. Y nosotros no teníamos ninguna capacidad de ser injertados, pero el Dios Todopoderoso tuvo misericordia de nosotros y nos injertó en el olivo original. O sea, a la iglesia se le olvidó de dónde viene. A la iglesia se le olvidó de dónde viene. Ahora se creen la mamá de Tarzán, porque ahora somos los que estamos con la gracia. No. Pablo tuvo que ponerle un freno a eso en la carta a los romanos para que no te creas más que la nación de Israel. Pablo le dice, cálmense con eso. No se llenen de soberbia. No vaya a ser que ustedes también sean arrancados. Cuidado con esa soberbia, le dice Pablo en la carta a los romanos. ¿Quién soy yo para decirle al Señor que no tenga misericordia de los que no se van a dejar sellar y darán sus vidas por la palabra que oirán de los 144,000? Ellos van a proclamar ese mensaje y muchos van a decir, estamos dispuestos a morir. Dios va a honrar esa palabra y Dios va a darle una oportunidad a esas almas en ese tiempo. ¿Dónde está el Dios de misericordia que predicamos? Nada más para la iglesia. Qué espíritu más mezquino, eso es del diablo. Eso es del diablo. Hey, yo lo estoy leyendo bien o mal. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo, y el que está sentado, ¿quién es Dios? Cristo. El que está sentado sobre el trono extenderá. Hermanos, eso se llama hacerlo un lugar. Eso se llama hacerlo un espacio. Eso significa, si ustedes entraron, yo puedo hacer que más entren. Yo dije que ellos se resucitaron con el cuerpo de la iglesia. Yo no he dicho eso. No me diga falso maestro todavía. Espérese. Y al final, si yo no lo sustento con la Biblia, dígame falso maestro. Pero yo no he dicho que ellos tienen un cuerpo glorificado. Esas son almas. Son almas que se les permitirá estar donde usted y yo ya estaremos previamente. Porque los ancianos es la iglesia. Por eso Juan dice, tú lo sabes. ¿Qué le responde Juan al anciano? Tú lo sabes. ¿Por qué el anciano lo sabe? Misterio. ¿Por qué el anciano sabe? Yes. Tenía la revelación previa. Por eso el anciano le responde de esa forma. Porque los ancianos es la iglesia, es presbiterio, lo que se vio en la adoración celestial. O eres ancianos o eres de los de las vestiduras blancas. La Biblia dice en Apocalipsis 7:14 estos, ¿cuáles? Lo de las vestiduras blancas, lo de las muchas lenguas, tribulaciones. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Yo no entiendo cómo hay maestros que dicen que estas de las vestiduras blancas es la iglesia y también predican del arrebatamiento al mismo tiempo. Tienen un sancocho escatológico en la cabeza. Eso es un sancocho escatológico, hermano. No sopa, porque sancocho es nada más pollo y ñame, ¿verdad, Tito? Y sopa es la que hay de todo. Tienen un sopón en esa cabeza. Eso es un sopón escatológico. O eres este grupo de las vestiduras blancas, pero si la Biblia dice que estos han salido de la gran tribulación, no somos nosotros. Otro detalle que hay que verlo con mucha lupa es los tiempos del versículo 15. Escuche bien esto. En el versículo 15 dice extenderá su tabernáculo. Yo le voy a dar más versículos. No se crea que me va a quedar aquí. Espérese. Extenderá, tiempo futuro, su tabernáculo sobre ellos. 16. Mira el tiempo. Y no tendrán hambre ni sed. Escúcheme. ¿Usted recuerda las hermosas palabras de Jesús con la samaritana? El que viene a mí no tendrá sed jamás. El que viene a mí no tendrá sed jamás, porque beberá del agua que serán ríos como agua viva. La samaritana dijo, dame de beber, Señor, para no tener sed jamás. Todos los que venimos
a Cristo, somos saciados en Cristo. Descansamos de nuestras obras. Es imposible que aquí seamos la iglesia porque la iglesia no tiene sed. Al menos yo no tengo sed. ¿Usted tiene sed? Yo estoy saciado en Cristo de sus promesas, de sus pactos, de todo lo que está escrito, que es mío por herencia. Aleluya. Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Los judíos no tratan a los samaritanos. Si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. Te debo tanto a ti. No tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Quien bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Fue bueno esperar, pues ya no voy más a... Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. La samaritana dijo, dame de beber, Señor, para no tener sed jamás. Todos los que venimos a Cristo somos saciados en Cristo. Descansamos de nuestras obras. Es imposible que aquí seamos la iglesia porque la iglesia no tiene sed. Al menos yo no tengo sed. ¿Usted tiene sed? Yo estoy saciado en Cristo de sus promesas, de sus pactos, de todo lo que está escrito, que es mío por herencia. Aleluya. Mi sed se acabó con el Señor. A través del Espíritu Santo sobre mí corren los ríos de agua viva por el Espíritu Santo. ¿Usted tiene sed? Si usted es esta gente de las vestiduras blancas, entonces usted no es iglesia. Porque el Señor dice aquí en el 16, no tendrán sed. No tendrán sed significa que tenían sed. Por sentido común. Si no tendrán es porque tenían sed. ¿Por qué? Porque estos salieron de la gran tribulación, señores. No puede ser la iglesia. Esto es una enseñanza apologética con un poquito de sazón. Hay gente que le gusta este formato, pero hermano, yo no puedo predicar de otra forma, así que no sé. I'm sorry. No tendrán sed. No tendrán, tiempo futuro, hambre ni sed. ¿Por qué no tendrán hambre ni sed? Porque el Señor es el cuerpo. Cuando dio la última cena y nosotros celebramos también la cena, nosotros comemos el pan. Esto representa mi cuerpo y el vino representa mi sangre. Si yo como del cuerpo de Cristo en conmemoración de lo que Él hizo por mí en la cruz, significa que yo no tengo hambre jamás. Porque yo comí del pan de vida. Usted comió del pan de la vida eterna, señores. Y usted no tendrá sed jamás porque el Espíritu Santo no le permite a usted tener sed. Él lo dijo, se lo dijo a la samaritana o se nos olvidó. No tendrán sed es porque tenían sed. Y si tenían sed es porque estaban en la gran tribulación. Significa que no es la iglesia. ¿Me hice entender? Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Escuchen los tiempos del 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará.
time future, tiempo futuro, y los guiará a fuentes de agua de vida. Quiere decir que todavía no lo tienen. ¿Sabe por qué no lo tienen? Porque son almas. Esto que está aquí es alma, señores. No es un cuerpo glorificado. Son almas. ¿Ok? Estas almas corresponden, si hacemos un recorderis de lo que estamos leyendo, a 1 Corintios 15, 41, representa el último grupo. ¿Ah? Vamos a leer de nuevo esos tres grupos. Una es la gloria del sol, número 1, las enumeramos. Otra, mira, incluso el escritor sagrado pone la I. Otra, la gloria de la luna, y hace una separación mucho mayor gramaticalmente. No tengo tiempo para hacer eso aquí, gramatical, lo que significa la I y la com y toda esa cosa. Y otra, esa muy separado de los dos primeros grupos, la gloria, premio, recompensa, trato de Dios, y otra, la de las estrellas. Solo tres grupos. No estoy hablando de glorificación, ¿estoy claro? Sino de trato de Dios, de misericordia de Dios. Otra de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Le voy a explicar un poquito detallado esto. El apóstol Pablo incluso está diciendo una estrella es diferente de otra en gloria. ¿Qué significa, Grace? ¿Qué significa? Que aún este tercer grupo, en su juicio, cada uno por separado tendrá un trato diferente, una recompensa diferente. Lo que el apóstol Pablo está diciendo allí en letras casi no leíbles es que aún este último grupo, el filtro final, y falta otro filtro, pero no alcanza el tiempo. Tengo testimonios en línea. Creo que tengo la hermana Olga que recibió una clase acerca de ese filtro final que le llamo yo, de las consideraciones que se darán en el juicio final. Esa enseñanza viene. ¿Cuántos la quieren? Amados hermanos, estos que salen aquí no son la iglesia. No son la iglesia. Estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque ellos tenían sed. ¿Por qué? Porque ellos tenían hambre. Amén. Ellos serán los que entrarán. Habrá un ensanchamiento. ¿Quién le podrá decir al barro lo que puede hacer? ¿No está escrito en los salmos que para siempre es la misericordia de Dios? ¿Por qué la mezquina mentalidad de la iglesia que si nos vamos nosotros, nadie más? Qué terrible mentalidad. Isaías 65. Vamos a darle un poco de sustancia a esto. Estamos reventando odres. Estamos, hermanos. Esto es para odres nuevos. Ay, se me acabó el tiempo, muchachos. ¿Por qué no me avisaron? Ya nos tenemos que ir. ¿Sí? Y esta gente está aquí, happy. Y quieren seguir. Está buena la enseñanza, dice. Hermanos, yo creo que no va a haber mucho tiempo, pero vamos a ver si alcanzamos a leer esto. Y ya, Isaías 65, versículos 9 y 10, por favor. Hablando de ese periodo de tiempo al final de la gran tribulación, les recomiendo que se lean, por favor, Isaías desde el 60 en adelante, por favor, en una sola sentada. ¿Cuántos pueden hacer eso? Gloria a Dios. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá heredero. De mis montes y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. A la iglesia nunca se le prometió la tierra por heredad, solo a la nación de Israel. Y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Versículo 13, por tanto, así dijo Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán. Comerán. Y vosotros tendréis hambre.
He aquí que mis siervos beberán, beberán. En el versículo 7 habla de gente que tenía sed. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. Aquí se está hablando de un juicio, amados hermanos. Aquí se está hablando de lo mismo. Isaías 65, 9, 10. Ustedes lo pueden leer todo, pero los versículos clave para la aplicación de esta enseñanza son 65, 10, 9, 10 y 13. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. Hablando de los que no pasarán ese juicio, los que no serán justificados por ese juicio. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. Y aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. Juicio de la nación de Israel, juicio que vendrá después de que termine el fin de las cosas. Tres grupos habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 40, 41 y 42. ¿Cómo estamos ya? Se nos acabó el tiempo. Yo tengo muchas cosas que decir, pero yo creo que hay que respetar el tiempo. Capaz que lo seguimos la próxima enseñanza. ¿Qué opinan ustedes? No se sientan, no tengan pena. ¿Seguimos la próxima? Sí, gloria a Dios. Vamos a descansar. Hermano, faltó mucho. De verdad, faltó muchísimo. Pero creo que hay cosas que hay que explicar así. El capítulo 7 de Apocalipsis había que hacer una pausa especial y poner una plataforma especial. Hermano, el que vaya a ver esto, por favor, no se adelante a hacer criterios. Esto es una serie. Dijimos, y acabo de decir, estoy entrando un piecito dentro de materia escatológica, pero estoy hablando de la resurrección de los muertos. Me faltaron demasiados textos para darle fundamento a todo lo que dije. Muchos. No se adelante a hacer criterios hasta que yo no entregue esto completo la próxima semana, porque para sustentar la doctrina de la resurrección hay que poner en claro los tipos de premios, los tipos de gloria, los tipos de tratos, tanto para la iglesia. Una es la gloria del sol, otra es esta es una forma de Pablo explicar. Una es la gloria del sol. El sol es mayor o menor que la luna. Mayor. Dios coloca la luna en segundo lugar. Es la importancia de Dios, no la que a mí me da la gana. Las estrellas no pueden estar por encima de la luna si la luna la pone Dios mismo por segundo lugar. Y otra es la gloria de las estrellas. Y a cada estrella por separado Dios va a tener un trato, porque se está hablando aquí de juicios, de gloria, de premios, recompensas y por sobre todas las cosas, orden de Dios. Orden de Dios. Tratos de Dios. El problema es que esto no se enseña, no se explica, no hay manera de que esto se pase a un púlpito y se predique. No hay forma de que alguien te predique de esto. Y a veces no lo hacen porque no saben. Yo no lo digo despectivamente, porque la Biblia dice: de lo que conocemos hablamos. Nadie puede hablar de lo que no sabe. A veces no es eso, no es que no quieren, hermanos. A veces yo a mismo pienso que es que no pueden hablar de lo que no conocen. ¿Entienden? Porque se enfocaron en otras cosas, más énfasis. Hermano, le pido en el nombre de Cristo, no se adelante. Yo creo que lo que hoy hablé lo sustenté bastante, pero mire, yo me quedé muy corto de lo que falta versículos para sustentar esto. Es muy amplio, pero vale la pena disgustarlo poco a poco. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta noche. Bendito Dios, Padre Celestial. Te damos seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está